Buenas tardes a todos, ahora que estamos todos, y bueno, vamos a darle un poquito más a vías. Después les digo cómo va a ser la clase de hoy. La clase de hoy vamos a seguir un poquito con el tema de estabilizado de bases, o más específicamente estabilizado de suelo para bases. Después vamos a ver capacidad portante de esas bases, de cómo las vamos nosotros a diseñar y qué le tenemos que hacer para que surja el efecto en nuestras necesidades. Después ya vamos a empezar con esto todo rápido, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo lento, pero siempre muchas cosas. A ver, ya vamos a empezar a ver un poquito de pavimentos rígidos. La idea es poder darles el TP como para que tengamos el tiempo suficiente para la resolución y el ida y vuelta que necesitamos. Y por último, digamos, vemos todo lo que haya quedado de dudas con respecto al TP anterior y lo vamos viendo. Independientemente si quedó alguna duda conceptual, mientras vamos hablando y vamos viendo estos temas que están todos relacionados, también es bienvenido verlo y discutirlo, porque en realidad es eso lo que vamos a ir viendo ahora con estabilización de suelos. Va a estar muy relacionado al práctico anterior y a cómo confluyen todos los aspectos que vimos, ya sea para ese práctico o ya sea para la concreción de una obra de suelo. Bueno, vamos a empezar, voy a ver si les puedo compartir. Eso bien. A ver. Primera pregunta antes de que arranque Néstor. ¿Para qué se imaginan que vamos a hacer una estabilización de suelos? ¿Para mejorar su capacidad portante? No. Bien, bien. Bien, O ese es el sea, concepto principalmente. ese es el concepto. Nosotros, a ver, el suelo es un bien natural y que funciona bien donde está, pero quizás no funciona para que lo que nosotros este, lo queremos usar. Y pongo, digamos, esta pausa porque quizás lo deberíamos dejar donde está. Pero bueno, nada. Entonces nosotros lo que necesitamos es darnos con ese suelo certidumbre en función de nuestras necesidades, o sea, en función de las actividades que vamos a hacer sobre él. A ver, nosotros necesitamos que el equilibrio del suelo, que hoy una matriz del suelo está equilibrada, por eso no se cae. Y nosotros le vamos a pasar por arriba, en estos casos, vamos a hacer bases o esplanadas o cualquier camino, y vamos a modificar sus condiciones de equilibrio. El tiempo también va a ser una condición de equilibrio que vamos a tener que ir manteniendo. Entonces nosotros lo que necesitamos es asegurar esas cuestiones, esas condiciones de equilibrio, dando certidumbre a esta composición de esta matriz de suelo para bases. O sea, nosotros vamos a tener que buscar que las partículas de suelo en general no tengan opciones de estar en otro lugar del que no las pusimos y del que no queremos que estén. Más o menos así, y ahora vamos a ir viendo, si lo corro esto, ahí está. El estabilizado de suelos es llegar a un estado del suelo con suficiente resistencia a la acción destructora y deformante de las cargas. O sea, nosotros tenemos lo que decíamos recién, buscar una obra, una base, una capa, lo que fuere de esta matriz de suelo que
nos asegure la resistencia suficiente para soportar las cargas destructoras. O sea, y esas cargas destructoras no solo en un momento puntual, sino de ahora en más. Nosotros tenemos que asegurar que la obra que vamos a hacer de suelo sea resistente y dure en el tiempo. A ver, ahí lo vamos a ir viendo cómo vamos a ir amalgamando eso para que nosotros tener, como les decía antes, la certidumbre de que eso nos garantice la estabilidad de esa estructura. La permanencia del tiempo de las características mecánicas obtenidas al momento de la construcción. Bueno, esto es más o menos un resumen de lo que quise decir recién. O sea nosotros tenemos que asegurar eso. Después lo vamos a ver. Siempre acordémonos que la matriz del suelo es partículas sólidas, agua y aire. Eso metido dentro de una cajita. O sea, tenemos que tratar de que esas partículas sólidas no tengan dónde escaparse. Para eso vamos a ir viendo cómo vamos a estabilizar esa matriz, esa cajita, para que el suelo o esa porción de suelo que va a ser nuestra base no tenga opción de desequilibrarse. O sea, la vamos a como hacemos con muchas cosas cuando acomodamos, nosotros acá vamos a acomodar. Quizás vamos a acomodar en función de su forma, en función de aplicarle una energía de compactación o en función de quizás agregar otro material para completar esa matriz y que nos dé la certidumbre de esa permanencia de las características mecánicas en el tiempo. Ahora, por eso vamos a hacer estabilizaciones. Vamos a dividir en tres grandes rubros estas estabilizaciones. A ver, va a haber una estabilización mecánica que va a ser el manipulado del suelo para obtener la densificación. O sea, nosotros cuando compactamos, buscamos llegar a ese resultado en esa matriz de suelo dando mayor densidad a la matriz y en función de eso dar mayor resistencia. O sea, lo que estamos haciendo, estamos en función de la energía de compactación, digamos, eliminando vacíos, en función de esos vacíos también eliminando, o sea, que los sólidos ocupen más los espacios que los vacíos y el fluido. Entonces nos van a dar los sólidos, las partículas sólidas es lo que nos va a dar la mayor certidumbre en cuanto a la estabilidad y la mayor resistencia en cuanto a acciones posibles destructoras, ¿no? Que acciones de nosotros como usuarios. Después vamos a tener una estabilización física, que esta la estabilización física es, nosotros tenemos que, a ver, la matriz que hablábamos antes, que eran de sólidos, fluidos y aire, nosotros si priorizamos, obviamente en su combinación lógica y adecuada, pero priorizamos para una cuestión de resistencia la dureza de los sólidos, necesitamos que esa granulometría de cada uno de los sólidos vayan ocupando la mayor cantidad de lugares posibles para dejar menos cantidad de lugares posibles a otros componentes de esta matriz que no tomen posición por sí solos, como el aire o como el agua, o el fluido. Entonces nosotros, si vamos acomodando granulométricamente distintos tamaños de partículas, vamos a ir sellando todos estos lugares y entonces la estabilización va a ser física. O sea, a ver, cuando decimos estabilización física,
muchas veces, y lo vamos viendo acá, este tipo de estabilizaciones es para bases, para capas inferiores, con resistencias menores para un pavimento. Siempre, a ver, y lo vamos a ir repitiendo, lo vamos a ir para atrás, acordémonos que siempre vamos a partir de una subrasante, que es nuestro punto de partida, después vamos a ir superponiendo distintas capas de distintos materiales, puede ser suelo, puede ser estabilizados de suelo, distintos materiales que nos van a dar, vamos a ir incrementando la resistencia de esas capas hasta llegar a la rasante, para que esa es nuestra resistencia última, donde vamos a tener nuestra carga, y esa carga se va a distribuir este, hacia las estratos inferiores. A lo que voy con esto. La estabilización física, decíamos que era sin agregar ningún tipo de material. Por ahora no lo estamos diciendo, pero es sin agregar quizás demasiada energía de compactación o una estabilización mecánica, pero sí ocupando lugares que nos den la certidumbre del caso, para que esto no se no tenga la posibilidad de desacomodarse. Esto se usa para bases, pero en muchas épocas, y bueno, más que nada, se dice que esto tuvo mucho auge en Estados Unidos, que en cuestión caminera, vamos otra vez la red vial que tienen y todo, pero bueno, en la década del 30, del 1930, cuando no había guita por ningún lado y nada, digamos, no había guita, a lo que voy, para un revestimiento, para un que ya había, obviamente, hormigón, flexible, todo, pero nada, y como que se valoró y se empezó a investigar, o sea, en función de la necesidad, el famoso ripio, el ripiado, el, el, el revestimiento propio de una base, o sea, que una base se oficie de revestimiento. Y en ese momento se vio, digamos, los beneficios de una base estabilizada físicamente, solamente físicamente. Obviamente, que ahora vamos a ver que todas las estabilizaciones terminan con una estabilización mecánica, porque todas terminan compactándose y todas terminan con una densidad óptima en función de lograr la mayor resistencia. Estabilización mecánica, compactar. Estabilización física, buscar los elementos que ocupen los vacíos en esa matriz para que no nos quede ningún vacío, la mínima cantidad de vacíos, y tener la certidumbre que eso se va a mantener en equilibrio. Y después son las estabilizaciones físicas químicas. Físico-química, ¿por qué? Porque nosotros ahí agregamos otros elementos, como cal, como suelo cal, cemento, suelo cemento, asfaltos, betún, muchas cosas podemos agregar. La mayoría de estas cosas reaccionan químicamente con el suelo, aportando, y ya lo vamos a ver, dando variaciones al índice de plasticidad del suelo, haciéndolo más friable, haciéndolo, o sea, secando, muchas cosas. Y física, porque queramos o no, estos elementos van a modificar nuestra granulometría y van a buscar van a modificar nuestra granulometría, ya sea por la finura que tienen estos elementos, o ya sea por la reacción química que esto genera, y en función de esa reacción química se aglutinan otras partes del suelo que pueden ser finos y modifican la granulometría inicial. Terminamos con estos, acordémonos, tres tipos de estabilizaciones en general, que es la mecánica, la física y la físico-química. A ver, el objetivo de todo esto es ganar
capacidad portante, o sea, que nuestra base sea mejor para que lo que lo vamos a usar. O sea, eso es lo que necesitamos, parece obvio, pero es así. Entonces, a ver, conferir al suelo la capacidad de resistir las cargas exteriores sin que se produzcan fallas como rotura o deformaciones excesivas. Cuando decimos rotura o deformaciones excesivas es porque, a ver, esto, en la teoría uno habla que es un equilibrio y que, no, que se tiene que mantener en el tiempo y todo. Obviamente, un camino y todo necesita, como toda la obra de ingeniería, mantenimiento. O sea, estamos hablando de eh, el equilibrio general y que no haya una rotura. Y las deformaciones excesivas, deformaciones mínimas de las cuales vamos a tener que ir conviviendo y manteniendo, las vamos a tener. Pero bueno, nosotros estabilizamos para llegar a una mejor capacidad soporte. Lo que hablamos el otro día, por eso les decía que vamos a volver y venir, volver, venir. Esta, que es la ecuación de rotura de los suelos o la expresión de Coulomb, no es nada más ni nada menos que la fuerza reactiva, perdón, que impide, ahí no me sale la palabra, bueno, que impide el corte en el trabajo práctico. O sea, en el trabajo práctico nosotros tendríamos que la fuerza resistente era igual a C por el largo de la parte del arco de nuestra vela, más la tensión acá, la tensión sigma, que es la normal, o sea, el peso, su descomposición normal al arco, por el ángulo de flexión interna, por la tangente del ángulo de flexión interna. O sea, esto, acordémonos que va a ser cohesión y fricción, y por otro lado, la tensión normal a ese lugar donde estamos estudiando el posible corte, la posible falla, son las tres herramientas donde que vamos a jugar. Y como propiedad del suelo, que nosotros las vamos a poder modificar solamente en una estabilización química, van a estar estas dos herramientas, que van a ser la cohesión y el ángulo de flexión interna. Son las herramientas que tiene el suelo como para poder mantenerse, llamémosle, equilibrado, o sea son, digamos, las armas que tiene el suelo para su equilibrio. Cohesión. Decíamos que depende de las características plásticas del material. Quizás siempre está la presencia del material fino, que pasa en Cami 200, las arcillas, los limos. Ahí tenemos la ecuación que decíamos que era acá, propiedad intrínseca del material, invariable a pesar de la acción de las cargas externas. O sea, lo vemos acá, no está afectado por ningún parámetro. Es per sí la cohesión. Y siempre, acordémonos que siempre va a haber una cohesión aparente interna del propio material, que son las famosas fuerzas Van der Waals, las famosas fuerzas intrínsecas del mismo, y después tenemos la otra que es la que ya empieza y que es un poco más, todo dentro del concepto y del valor de su cohesión, que tiene que ver de la propiedad de conservar la humedad de ese material. Por eso la cohesión, a ver, mismo cuando nosotros, un material que no tiene cohesión, es la arena, decimos, no tiene cohesión. Pero si nosotros le damos un poquito de humedad, podemos cohesionarlo cuando hacemos una bola de arena en la mano. Porque hay una mínima cohesión que va en función de la humedad propia del material que hacen fuerzas superficiales. Por eso les decía que la cohesión estamos en una cohesión interna, molecular, y otra externa a la partícula que la proporciona cuando le ponemos una humedad. O sea, por eso, un poco de humedad.
Por eso las arcillas tienen mucha cohesión por la famosa conservación propia de la humedad que tienen. Que obviamente, como en todo, como la compactación, como todo que vamos a ver, en su adecuada medida, ¿no? Su acción se traduce en liga, adherencia y aglomeración. Esto es lo que tenemos, es que nosotros un suelo cohesivo lo podemos cortar verticalmente y se queda, es como una torta, que se queda sin desmoronarse. Si nosotros tenemos un suelo no cohesivo, sin nada de cohesión, digamos, lo único que le va a tener es su ángulo de fricción interna que se va a desmoronar y va a quedar en su ángulo hasta llegar a su ángulo, ¿no? de fricción. Nosotros vemos suelos arcillosos y todo, nosotros podemos hacer acá zanjas y todo lo que queramos y tenemos unas paredes que se mantienen. Obviamente tendríamos que analizar el coeficiente de falla y todo eso que no nos va a dar, pero para laburar lo podemos hacer. Se estacará, se hará algo como para una cuestión de protección, pero el material queda superpuesto. Si excavamos arena, y más si está seca, no va a quedar eso. A ver, sigamos acá. Fricción, el ángulo de fricción interna. A ver. Este depende de una carga exterior actuante. O sea, sin la carga exterior, el ángulo de fricción no pasa nada. O sea, porque, a ver, el ángulo de fricción tiene su cualidad o capacidad en función del frotamiento entre partículas. Si no se frotan, no hay ángulo de fricción que sirva. ¿Y qué hace para frotarlo? O el propio peso de las partículas, que las hace juntar y flotar, o bien una carga externa, que puede ser de otro estrato, o puede ser externa, como la carga externa de tránsito de algo. Eso es lo que hace que funcione el coeficiente de fricción. La fórmula de las partículas, o sea, obviamente unas partículas redondeadas van a tener menos fricción que unas partículas lajosas. La granulometría del material, también esto, si son gruesos o son finos, cuál es su superficie de contacto, la calidad de las partículas, si estas se rompen o no se rompen, y el tamaño máximo y el grado de acomodamiento. Todo tiene que ver con una cuestión granulométrica que van ocupando lugares, y, pero que van dando como unas superficies de rugosidad que a partir de, tomémoslo como un rozamiento, si tenemos una fuerza de rozamiento y no hay o sea, nosotros, el coeficiente de rozamiento aparece la fuerza cuando tenemos una normal, si no, la fuerza de rozamiento no existe, aunque esté el coeficiente. Esto, medianamente así. Recordemos estas dos cosas las armas que tiene el suelo para mantener su equilibrio y nada. La cohesión es per sí, porque es una propiedad intrínseca del material que se comporta así, y el otro también obviamente es intrínseca, pero que no tiene efecto si no tenemos una fuerza externa, o sea, como para que salga esa fuerza que hace que esa fuerza resistente. A ver, sigamos. Bueno, decíamos que la tensión física, mecánica y fisioquímica, digamos, en realidad decimos que es tener una mezcla granulométrica, la física, una buena compactación, la mecánica, y mezclar productos con suelo en la fisioquímica. Esto es lo que vamos a ir viendo, y esto es sencillamente. Bueno, lo que decíamos antes, a ver, ya está bien.
decíamos que granulométricamente tenemos que buscar las, a ver, tenemos que hacer una composición del suelo que ocupe los lugares, a ver, las partículas sólidas del suelo, que ocupen la mayor cantidad de lugares y que no deje, digamos, expuesto ninguna posibilidad de que vaya para otro lado el suelo de las partículas estas. Entonces, una composición, una mezcla estándar de un revestimiento estabilizado está, como decíamos siempre, el agregado hueso y el mortero del suelo. Que el mortero del suelo va a ser lo que vamos a tener como una cuestión, como un mortero de hormigón y el agregado grueso es la piedra. Esto es lo mismo, porque fíjense, estos van de 25 a 2 milímetros, o sea, eso es una piedra partida. Estamos hablando de un suelo, ¿no? Esto suministra fricción y dureza, resistencia al impacto y al desgaste. O sea, esto más o menos tiene que rondar entre la mitad y el 70%, ahí tiene que andar lo que ocupa dentro de nuestra matriz de suelo el agregado grueso, porque es el que nos tiene que dar resistencia, dureza, o sea, que nos soporta, pero este no puede estar solo porque si estuviera solo, lo deberíamos buscar a cualquier lado, porque digamos, fíjense, son todas, no les voy a decir piedras, pero sí, también puede ser piedras partidas, puede ser elementos gruesos que no van a tener una adherencia. Necesitamos unirlos, digamos, amalgamarlos de alguna forma. Entonces ahí viene el mortero, que es, digamos, con esto hacemos, ojo, la misma fábrica, tenemos el mortero y los ladrillos, o sea, tenemos que buscar algo para unirlo, y tenemos que el mortero, damos el agregado fino, que es el que va entre el tamiz 10, que dejamos antes, y el 200, y después el 200, que el 200 empiezan los limos y las arcillas, que para algunas, la obra vial para algunas cosas está bueno, pero son los que son más inestables, son los más inestables, ¿no? Entonces, que en la clasificación SUBS lo tenemos como los suelos malos, digamos. También en la HMR también, que son los A6 y A7, que son los que no nos dan la estabilidad propicia porque el limo es muy fino y la arcilla es muy inestable. Pero bueno, nada, tenemos. Si esto fuera un hormigón, tendríamos la piedra partida arriba, en el agregado grueso, el agregado fino sería la arena, y los limos y arcilla serían las propiedades cementantes de este cemento, del cemento del hormigón, ¿no? Pero bueno, nada, tenemos esto. Acá tenemos, se nos van entre las dos arenas, como decíamos antes. La primera nos va a dar, a ver, también fricción y dureza, no tanto en el fricción del otro, pero va a ir ocupando otros lugares que no están en otro por una cuestión de fineza, además, de que tiene este agregado, aunque es una arena gruesa. La arena fina ya no nos va a dar tanta fricción y dureza, pero sí va a ir acuñando, digamos, ya sea la arena fina, la arena gruesa y los agregados gruesos. O sea, hasta ahí tenemos todo lo que tiene que ver con algo muy, llamémosle, práctico de ocupar espacio solamente. Y por su propiedad nos va a dar, digamos, la dureza y eso que necesitamos nosotros en función del paso del tránsito. Ahora bien, lo que no menos importante va a ser los finos, porque ahí ya nos va a aglutinar todo esto. Nosotros acá vamos a tener los limos que van a impedir el movimiento de todo, o sea, como que va a tener, digamos, como que va a terminar de unir, de amalgamar toda esta matriz. Fíjense que estamos entre 50 y 100 micrones, o sea, ya es mínimo. Tenemos las arcillas también, que estas son las que van a proporcionar
la cohesión en sí, que también la va a tener el limo, pero en mucho menor medida. O sea, acordémonos de esto que es más o menos la mitad y un poco más, tenemos de agregado grueso, y todo eso lo vamos a tener que unir con un mortero. Ese mortero va a estar compuesto con eh, arenas finas y gruesas y limos y arcillas, que son los materiales más finos todavía, que pasan por el tamiz 200, y bueno, y esos son los que nos van a dar las propiedades, los que nos van a aportar cohesión. Fíjense ahora lo que hablamos antes, limos de arcilla, cohesión, arena fina y agregado fino, perdón, que arena gruesa y fina, nos van a dar fricción. Todo eso va a mantener en su lugar, esperemos, el agregado grueso, que es el que más va a aportar la dureza y la resistencia. Pero nada, o sea, pasemos por un ripio que es solo agregado grueso, muy lindo, pero no va a tener ni la resistencia ni el confort. Quizás sí tenga resistencia, pero hoy pasamos por ahí y la piedra que pisamos nosotros apareció a 2 metros, y porque no hay nada que lo aglutine. O sea, cada uno tiene su función no menos importante que la otra, aunque si la tomamos solo, obviamente un agregado grueso es mucho más resistente que una arcilla. A ver. Sí, además, como les dice Néstor, cada uno tiene su propia función, pero no se olviden que lo que estamos buscando es mejorar, aparte de lograr una base, un estabilizado homogéneo que mantenga sus propiedades en el tiempo y en la gran mayoría del trayecto del camino, se está buscando ganar capacidad portante, ¿bien? Y esa capacidad portante, justamente ante una mayor densificación del suelo, como puede ser en este caso, con esos porcentajes de partículas gruesas, agregados finos, los finos al ocupar los espacios que dejan entre los gruesos, van a permitir un reacomodamiento natural, justamente. Entonces, ya de por sí, capaz que con una compactación baja, se puede lograr una adecuada resistencia o capacidad portante del suelo. Esto es, a ver, Profesor, la una consulta. teoría, ¿no? Obviamente, digamos, esto es un esquema básico de cómo deberían estar participando cada una de las de los tipos de suelo. Pero bueno, nada, como para ver la función que tienen cada uno, eh, la base, o sea, la confección de la base. ¿Alguien me preguntaba algo o no? Sí, profesor, quería Sí, saber si tenían un orden de producción de los agregados finos y de lo que serían los limos y arcillas. ¿Sí? Los agregados gruesos, 5 y ¿Sabes qué? 70%. Sí. No se te corta lo que no iba a entender. A ver, ahí me escucha. Ahí, A ver, ahí desconectando el micrófono. ¿Ahí me escucha mejor? ahora sí. Perfecto. Sí, quería preguntarle si existía alguna proporción, digamos, así como en los agregados gruesos tenemos entre un 45 y un 70%, si existía para los finos, los agregados finos y lo que serían limos y arcillas. Obviamente va a ir en relación, digamos, de la proporción de los gruesos, pero como para tener un orden de ellos. No, mira, los finos a ver, en base a una cuestión, vamos a decir, teórica, a ver, los que pasan el TONIS 200, ahora vamos a seguir viendo cuál es la relación entre uno y otro, porque es en la proporción de cuanto menos finos, que son los que pasan el TONIS 100, o sea, limos y arcillas, más estable va a ser tu matriz. Menos acuñada va a estar y menos aglutinada va a estar. Pero eso va a depender de la relación que ahora, si me esperas un cachito, vamos a ver cómo está eso. Y si no, volvemos. A ver, esto es en general la curva granulométrica tipo, y nosotros decimos, bueno, esto es simple, es como es que el 100%, o sea, va a estar entre que el tamiz 200 va a pasar entre el 10 y el 20, acá más o menos
te respondo, pero el 20 me parece mucho. Va a estar entre eso y una pulgada de abertura, porque estamos diciendo que pasa el 100%. Esto es algo genérico y típico, ¿no? Y tenemos cuestiones a ver cómo es que hasta el 5% de todo esto puede ser mayor que una pulgada que pase, si esto no es mayor que 1,25. O sea, ahí estamos cositas. Después dice, el tamaño máximo tiene que estar entre 1/3 y 1/4 del espesor de la base, que ahí eso también va a estar resultante. Y después, estas son las cosas que... Uy, perdón. Acá, que lo que pasa en tamiz 200, la relación entre lo que pasa en el tamiz 200 y lo que pasa en el tamiz 40, tiene que estar en 2/3. Entonces, si, volviendo a lo que hablábamos antes, si decimos que el 70%, vamos al máximo, está en lo grueso y me queda el 30%, y digo que lo otro tengo que dividir entre que el 2/3 tiene que ser esto, me tengo que hacer dividido 5, lo hago con 50 más fácil y me queda 50, 20 y 30%. Pero bueno, en esta relación es lo que va, lo que me parece, ahí estaríamos en el máximo, que dice acá 20% en términos 200. Quizás es mucho y depende del lugar, el para qué, ¿no? Pero ahí estamos en cuánto sería lo que sería del fino, y, o sea, de cómo estaría constituido el mortero. Ese. A ver, ¿cómo sería? Bueno, esta es la representación de las curvas geométricas que vimos recién, de los cambios que pasan. Acá hay, decíamos, en función de qué también, o sea, porque esa era una curva o una geometría típica, pero bueno, acá vemos, esperamos que se me pusieron las cosas en medio. A ver, acá, digamos, ya hay más especificado, digamos, para una subbase y para una base, y en función de qué calidad la queremos, con qué material la estamos trabajando, porque, a ver, también la granulometría va a depender, o sea, lo que decíamos antes, de la base de la base, no, de el agregado grueso. El agregado grueso daba fricción y dureza, pero no solo por su granulometría, sino por su calidad. Entonces, no va a ser igual, no digo ni mejor ni peor, pero una base de grava natural con ese agregado grueso y otra con mezcla de pedregullo y grava, van a ser distintos. O sea que también ese porcentaje y esa cantidad va a depender de eso, digamos, no solo de el tamaño, sino de su calidad, ¿no? En función de la fricción y dureza. Bueno, vamos al suelo de los productos. Recién veíamos presión física, que la decíamos, cómo metemos cada una de las partículas del suelo en esta matriz, como para que haya certidumbre de ocupar todos los lugares vacíos, digamos. Y ahora hablamos de suelo cal y suelo cemento. El otro día Leonel le había hablado un poquito. Estableciendo que actúa fundamentalmente sobre la cohesión del suelo, resultando un ángulo de fricción prácticamente invariable después de su tratamiento. O sea, lo que más que nada nosotros laburamos con esto es en suelos finos que tengan problemas de plasticidad y que necesitemos que hacerlos más, quizás necesitamos hacerlos menos cohesivos y más pliables en función de su fricción. Aunque ahora vamos a ver que, ejemplo, el cemento le va a dar una cohesión necesaria también a estos suelos.
Por lo que se considera que estos suelos, esta acción de estabilización se encuentra destinada a los suelos finos, que siempre, en general, vuelvo a subrayar, la cohesión aparece con los suelos finos y no con los gruesos, obviamente. En los extremos, obviamente que sí. Como decíamos antes, el aglutinamiento, la amalgama me la da los suelos finos cohesivos, y más que nada los que pasan en estabilización. A ver. El suelo cal. Nosotros el suelo cal es una mezcla, obviamente, como decimos, uniforme, íntima y en la proporción que vamos a ver luego. Leo, terminando el partido. Leo, bueno, sí. Bueno, no, le iba a preguntar si teníamos un práctico que íbamos a ver. Sí. Hola. Hola, hola. Ah, ¿me escuchaste ahora? Sí, justo te había desconectado el auricular un minuto. Sí, estaba escuchando a Racing, dale. Escúchame, le vamos a mandar el TP de bases estabilizados, crear un TP resuelto, claro, un TP resuelto, pero para ver cómo calculamos un poco el tema de la confección de una base, más que nada. Es muy simple, pero habla de porcentajes, habla de... Sí, de hecho en el trabajo práctico de pavimentos rígidos que vamos Ah, a lo ver habíamos hoy, agregado. ahí Listo, tienen que hacer justamente un cálculo de una base. Pero listo, no el listo, listo. cálculo estructural, sino la dosificación, cómo distribuir. Después lo vamos a ver bien. Y en el Listo, me había olvidado. deflectible se hace una base de suelo cal, en ese caso. Igualmente les puedo juntar TPs del 2017 en el cual hay un ejercicio resuelto y les va a servir. No, está bien, pero ya con eso, Leo, está bien. Ya me había olvidado que el año pasado lo habíamos cambiado y lo habíamos incorporado. Porque sí, antes, como no nos daba tiempo, pero sí lo hacíamos y lo dábamos resuelto, como para que lo sepan, lo miren y nada, para que tengan. Es muy simple, o sea, son con datos y formas resolutivas simples y que las sabemos, pero bueno, cómo se aplican, y está bueno saber. Bueno, nada, suelo cal. Suelo cal, decíamos, mezcla de suelo y cal. Y vamos teniendo varios pasos y varias propiedades. Primero tiene la propiedad de secado. O sea, si hacemos una esterilización con cal viva, la misma se hidrata inmediatamente, porque químicamente se combina con el agua y libera calor. Los suelos se secan porque el agua presente en el suelo participa en la reacción. Y porque el calor generado evapora la humedad adicional. O sea, por dos motivos, la cal, si ponemos cal viva al suelo, lo seca. Siempre, cuando tenemos, lo vamos viendo durante el año, suelo cal y suelo cemento, siempre la cal tiene la propiedad de secar y siempre vamos a ver que la cal genera un estabilizado suelo no tan resistente como el suelo cemento. Por eso siempre vamos a ver que las bases del suelo cal están están previo a las bases del suelo cemento. Pero sí tiene la propiedad esta que no tiene el suelo cemento, que sí la tiene también, pero que no es su fuerte, digamos. Bueno, después luego la cal hidratada producida por estas reacciones iniciales posteriormente reaccionará con las partículas sellas produciendo un secado adicional. O sea, como que, digamos, una de sus propiedades, digamos, representativas es el secado. Después tenemos la modificación. Acá ya empieza las cuestiones más, antes también de las químicas, cuando reaccionaban. Pero bueno, los iones cálcicos de la cal hidratada emigran a la superficie de las partículas arcillosas. Habíamos hablado que eran en suelos finos que necesitábamos esto, ¿no?
y desplazan el agua y otros iones. O sea, ahí allá hay una reacción en ese sentido con los suelos arcillosos, que siempre los suelos arcillosos, acordémonos que son los que eh, contienen agua y como que no la desprenden, ¿no? Como que la tienen per sí. El suelo se hace más viable y granular, haciéndolo más fácil de trabajar y compactar. Cuando decimos de más viable y más granular es porque hace, la cal hace que las pequeñas partículas del suelo, que suelos finos son mínimas, como que se van aglutinando con la cal y van generando partículas de mayor dimensión. No vamos a hablar de muy grande, pero mayor dimensión. Y por eso se hace granular el suelo. Y friable es cuando, eh, ¿vieron creo que cuando hacemos el ensayo de plasticidad y todo eso, cuando hacemos el famoso choricito, digamos, ahí es cuando algo que no tenía forma, nada, lo podemos empezar a manipular y eso es lo que hace la carne. Digamos, lo hace más fiable, que también es porque el índice de plasticidad del suelo disminuye, así como lo hace, como su tendencia a hincharse y contraerse. O sea, lo hace más estable. El proceso llamado floculación y aglomeración generalmente ocurre en el transcurso de horas. O sea, pero digamos como que esto es una reacción bastante rápida al suelo y es un suelo que lo tenemos casi un fango. Al tirarle cal, bueno, mismo en cualquier obra, o lo habrán visto en cualquier lugar donde tenemos agua surgente, algo así, bolsa de cal o cosas que no vamos a hacer un suelo cal, pero sí vamos a generar un secado y un suelo un poco más firme para el tránsito, aunque sea provisorio, ¿no? Y después viene la estabilización. Bueno, pasó todo esto, liberaron los iones, empezaron a hacer más fiable el suelo, todo, bueno, el pH del suelo aumenta. La alcalina aumenta. Mayor a 10,5, lo que permite romper las partículas de arcilla. Ahí ya se empieza a meter con la arcilla y ya, digamos, como que modificación y estabilización no es que están tan separadas, porque cuando ya se lo hizo granular ya también empezó a romper las partículas. Bueno, y se liberan sílice y la lúmina y reaccionan con el calcio de la cal para formar hidratos calcio-silicatos e hidratos calcio-aluminatos. Acá empezamos una reacción y aparecen los, no sé si les suenan estos parecidos a los que hablábamos, que son los cementantes similares a aquellos formados por el cemento de Portland, cuando hablamos del hormigón y todos sus componentes químicos en función de sus reacciones para tomar resistencia. Bueno, acá empiezan, por eso empieza la estabilización. Se forma la matriz que contribuye a la resistencia de las capas de suelo estabilizadas con cal. O sea, tenemos un secado, que es porque si metemos cal viva, mejor porque, digamos, libera calor y ya seca eso. Y si no, cuando reacciona, digamos, necesita para la reacción agua. Entonces toma el agua de las arcillas y todo eso, entonces primero seca doblemente eso. La modificación es cuando decimos que empieza a hacer, cuando empiezan a liberar sus iones cálcicos y empiezan a combinarse con la arcilla, que lo hacen más friable, más granular, empieza a aglutinar, digamos, esas partículas finas, la empiezan a hacer más, más gruesas, modifican el índice de plasticidad y bueno, empieza el proceso de floculación, de aglomeración. Y luego después viene la estabilización, de ya cuando empieza la propia arcilla a liberar, a poderse romper sus moléculas, la propia arcilla libera su sílice y empieza a combinarse con esa cal y empieza a formar los componentes más resistentes generados por esa conjunción entre el suelo y la cal. Cuando hablamos del suelo, siempre hablamos de un suelo más bien arcilloso. Bueno, el suelo de cemento es muy similar, no hay secado,
no es secado porque no tenemos una conjunción en ese sentido en su mezcla. Hay una modificación que es muy similar, que los iones del calcio del cemento se combinan con el agua, modificando el límite plástico del suelo. Eso sí, lo hace también más gradual y más fácil de trabajar. Quizás no tan friable, o sea, no tan este, plástico, pero sí lo hace más fácil de trabajar. Y después tenemos la estabilización, que acá es muy similar también. A partir de la fijación de los iones cálcicos por el suelo, se originan los silicatos cálcicos hidratados. También se toma se hace una solución alcalina, pH alto, y el cemento actúa sobre el suelo adhiriendo sus partículas, dando lugar a la cementación. Acá el otro como que lo hacía más granular en función de aglutinarlo, de pegarlo, de hacerle unas partículas más gruesas. Este ya tiene otra propiedad que empieza, amén de poder hacerlo más granular, en la modificación que vimos anteriormente, acá ya le hace un efecto de adherencia por cementación. Entonces se produce lo que dice ahí abajo, que es la cohesión por cementación. O sea, hace un suelo que decíamos, ¿qué modificamos? Sí, modificamos la cohesión acá, más que nada. Y así aumenta la resistencia al corte. Esto es lo que tenemos de suelo cemento. A ver, hasta ahí vimos. Estabilización física decíamos que era la que modificamos, o usamos los distintos tamaños de las partículas del suelo como para que tenemos que garantizar el lugar que ocupa cada una, más o menos así, y las propiedades que nos dan cada una. Después vimos que era la fisicoquímica, es donde le agregamos algo al suelo. Vimos cal y cemento. Hay asfaltos, hay orgánicas, hay un montón de otras cosas que dan. Pero bueno, lo más común es suelo cal, suelo cemento. Y ahora vamos a la estabilización mecánica, que es la compactación. Digamos que acá también buscamos, sin agregar nada, hacer más estable la matriz de suelo, pero en función de aplicar una energía de compactación. Aunque todas las otras dos estabilizaciones, luego del proceso propio de esa estabilización, vamos a tener que compactar. O sea, es obvio. O sea, hacemos estabilización física, hacemos la granumétricamente estable, ponemos la cuadrito ahí como el mejor distribución granumétrica, todo, pero después tenemos que compactar. O sea, porque la compactación siempre es porque ahí tenemos que trabajar con la energía de compactación y con la humedad adecuada. Lo mismo para la estabilización físico-química. Bueno, esto es un proceso mecánico por el cual se busca mejorar las características de resistencia, compresibilidad y el comportamiento de esfuerzo de formación. O sea, a ver, esto es como lo último. Lo primero si es lo único, y lo último si es lo que necesitamos como para ver hasta dónde podemos densificar. Entonces decíamos, implica una reducción de los vacíos y en consecuencia ocurren cambios volumétricos por pérdida de aire, no presentándose expulsión de agua. O sea, la expulsión de agua sabemos que va a ser la consolidación, que se va a dar con el tiempo, va a estar dando en función del tiempo. Entonces, la compactación que vamos a ver acá es un proceso, como llamarlo, inmediato, que en este caso no presenta expulsión de agua. O sea, pero nosotros lo que necesitamos acá es que compactar, que buscamos densificar. Densificar es sacando los vacíos para que no. O sea, si nosotros teníamos agua, tendríamos que haber, ejemplo, secado con cal. O sea, porque con la compactación no va a salir. O bien, como hablaba la otra vez Leonel,
hagamos un terrapén de prueba, así, lo dejamos consolidar, a ver que nada, después recompactaremos. Pero en la compactación propia no nos va a dar una expulsión de agua. O sea, a lo que vamos, al extremo. Compactamos arcilla que tiene inserta agua de per sí y arcilla que es difícil que la expulse, no vamos a poder sacarla aunque recontra compactemos. Y aparte, no vamos a poder compactar, porque ahora vamos a ver que nosotros necesitamos una humedad óptima para lograr una buena compactación. Sigo. Lo que hablábamos antes. En nuestra materia de compactación tenemos sólido, agua, y necesitamos que cuanto más puntos de contacto haya de los sólidos, es como mejor va a trabajar nuestra matriz. O sea, cuanto más distribución de estos sólidos, mejor va a ser. Bueno, tenemos aplicación de la energía externa y agente que facilite el ordenamiento de las partículas. O sea, nada, o sea, necesitamos, a ver, tener todas nuestras partículas con el tamaño adecuado y todo, y vestirlas de una manera para que se acomoden donde nosotros queremos, en los lugares vacíos. Entonces vamos a tener que darle la lubricación necesaria que va a ser con el agua para que esto se facilite. Porque si no, vamos a tener que usar mayor energía de compactación, pero eso tampoco nos va a llevar a buen puerto si no hay una buena lubricación. A ver, esto es densificar. Y lo que tenemos acá es la famosa densidad máxima y humedad óptima. A ver. Esto es el ensayo Proctor, que bueno, el primer Proctor ya lo habrán visto, pero a ver, nada, vamos a hacer un repasito. En la primera rama, la rama ascendente, nosotros lo que tenemos es un suelo, llamémosle, con poca humedad, y lo empezamos a hidratar. Las partículas rodeadas por la película de agua absorbidas, o sea que empieza a tener agua alrededor. Alta cohesión, pero nula lubricación. En ese punto, digamos, antes de empezar, ¿no? La fricción entre grados impide el rodamiento de las partículas, o sea, como que tenemos mucha fricción, tenemos, y está como trabado todo. Se considera el suelo seco. Seguimos dándole más humedad. Ahí estamos en lubricación. El agua ordena las partículas. El agua que ordena las partículas aumenta, perdón. Disminuye la cohesión y aumenta el poder lubricante. Recorrimiento de las partículas. Reducción de poros, o sea, porque el poro de la matriz, hablemos, ¿no? Porque, digamos, se van acomodando y van buscando los lugares vacíos. El aire ocupa poros comunicados entre sí y con el exterior. Facilita el drenaje. O sea, como que se va acomodando todo en función de una continuidad de esta matriz y se va ordenando cada una de estas partículas, digamos, que nos van a dar a nosotros. Las partículas sólidas son las que nos van a dar la resistencia. ¿Sí? Después vamos a ver, las partículas sólidas del material en estudio. Puede ser malo o bueno. Acá nosotros estamos buscando la mejor opción para este material que estamos estudiando. No quiere decir que este material sea bueno y que esa densidad sea óptima para un camino. Ojo. O sea, esa es la densidad máxima que nos va a dar ese material. Pero no está dando un valor de capacidad ni nada. Está dando una densidad. Al final de esta etapa, la densidad ha alcanzado su valor máximo. Bien. Después tenemos la expansión, que ahí cuando, digamos, todo esto se desmorona, porque seguimos entrando, dando mayor humedad, más agua, el agua de las partículas
antes que llegar a los vacíos. O sea, como que empieza a acumular más agua entre las partículas y las empieza a separar. Las partículas se separan. El suelo se hincha sin perder su contenido de aire. O sea, digamos, como que al separarse, digamos, el volumen es mayor, y no deja perder su contenido de aire porque la propia lubricación, que no es lubricación acá, el propio agua ocupa esos lugares por donde el aire debería escaparse. El agua actúa como agua libre atraída más intensamente por la gravedad que por las partículas del suelo. El aire queda fluido como burbujas en el agua, drenaje lento e incompleto. O sea, como que el agua ocupa lugares del aire que antes tenían una continuidad para el escape. Nada, esto lo que vemos es que nosotros, como en todo, yo creo que como en toda la ingeniería, pero yo creo más que en las obras del suelo, el agua es lo mejor, digamos, para digamos, nuestra construcción, pero siempre su justa medida. A ver, nada, lo vemos desde el hormigón, en relación a agua cemento, que bueno, si tenemos agua, no pasa nada, tenemos que tener agua, pero ¿cuánta? Está lo mismo. Y lo que hablamos siempre de los caminos. El agua, luego de la construcción, es lo peor que le puede hacer a un elemento construido. Bueno, y acá lo que decíamos antes, a ver, estas son distintas curvas de Proctor, con distintos puntos máximos de densidad máxima en función de distintos porcentajes de agua. Fijémonos que los puntos máximos, tanto para distintos, a ver, vamos, desde el 1 hasta el 7 que está abajo, y vamos viendo que nos van a dar densidades mejores y densidades mínimas, que van desde el suelo granular bien graduado, pasando por limos, pasando por arcillas, hasta una arena mal graduada. Y cada uno nos da distintas densidades y cada uno nos da distintas humedades óptimas. O sea, a lo que voy es que, y siempre le preguntamos, que el ensayo Proctor nos da la mejor situación para el suelo que estamos analizando, o para el suelo que tenemos. Pero quizás ese suelo no sea el que satisfaga nuestras necesidades. Yo ese suelo no lo voy a poder comparar con nada si no tengo un valor absoluto. Ahora vamos a ver cómo medimos capacidades portantes del suelo. Entonces, nada, podemos verlo. Si lo puedo comparar, si yo sé genéricamente, si tengo una base de suelo granular medianamente graduado y en comparativa con esa misma base, yo sé que tengo un valor de capacidad de soporte, ya sea CBR o un sello placa que lo vamos a ver, que lo tengo, digamos, con cierto valor. Entonces sé que esto, en la misma condición que el otro, va a estar ahí. Y obviamente va a estar ahí en su densidad máxima. Pero este ensayo por sí solo no lo da. Sigamos, porque si no, eso no se quiere. A ver. Bueno, la energía de compactación, o sea, necesitamos la graduación y mayor densidad. O sea, igual la energía de compactación, una mayor graduación en esto nos va a dar una mayor densidad. A ver, sí. Bueno, después tenemos los controles de densidad, que es lo que vamos a ver siempre en función del ensayo Proctor, que vamos a tener. Cuando hablamos de el 95, la base tiene el 95, que muchas veces en documentación técnica de pliegos y todo son requerimientos. Hablan
de que la base tiene que tener el 95% del ensayo productor estándar o modificado. Pero muchas veces no lo dice y está mal, pero siempre nos tiene que aclarar qué tipo de suelo. Necesitamos que la base sea de suelo A4 del recipiente HBR o suelo tipo tal, o clasificado, o un suelo tosca, no sé cuánto. Bueno, y en su colocación con una densidad máxima del producto estándar del 95%, 100%, del 80%. Ahí sí tenemos de dónde agarrarnos y decir, está bien, es el 95% para este suelo. Y entonces ya sabemos cuánto más o menos ahí podemos comparar con la capacidad de soporte que nos da. Quizás en una licitación, algo que nos mandan a hacer, nada. Es ese suelo, probamos que es ese suelo, o sea, confirmamos que es ese suelo, y hacemos el ensayo como está acá, que es la comparación entre la densidad in situ con la densidad del ensayo productor en laboratorio, y nos da el 25% y listo. No nos están pidiendo un valor soporte o una coeficiente de balasto, una coeficiente de reacción del suelo para nuestro cálculo. Porque nos están diciendo, hagamos eso a tanto y después nos dirán, ya veo un hormigón de 20 centímetros, de H30, listo. O sea, no nos dirán otra cosa. Nosotros vamos cumpliendo con eso. A ver, ejemplo. Acá hay ejemplos que siempre se hablan que, nada, que es el 90% cuerpo de terraplana, surfactante del 95, según el tipo de surfactante y todo, va del 95 al 100. Pero yo vuelvo a decir, esto es lo que se pide, pero falta el tema de ver qué tipo de suelo y si ese tipo de suelo es propio para lo que nosotros necesitamos. Si nosotros estamos diseñando, si lo estamos cumpliendo, haremos el tipo de suelo que nos pidan y la densidad convención que nos piden. A ver, ¿cómo lo averiguamos? Bueno, varias formas. Con la arena. Sabemos cómo es, lo hacemos rápidamente. Nosotros tenemos nuestra base, es obviamente lo que está abajo, ya construida. Nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos que sacar la densidad. Sacamos una porción del suelo, que es la cavada ahí. Siempre eso se hace. Las dimensiones son con una cucharita de mida de bañera, con una cucharita grande de sopera, que yo sacamos, pesamos eso, y luego con eso de arena, que está aforado ahí arriba, o graduado, bien decirle, medimos, digamos, la cantidad de volumen que entra ahí. Entonces simplemente ahí buscamos cuál es el peso, decía el seco, que lo hemos llevado al laboratorio, secado de estufa, lo que fuere, con respecto al volumen que ocupaba ese material, ese sólido, ese suelo. El volumenómetro, algo así, es similar, pero en vez de cono de arena, yo diría cono de agua. Es lo mismo, pero esta, ese tubo tiene agua, lo cual ocupa el vacío también con agua, perdón, y abajo tiene un látex para que ese agua no penetre en el suelo, ¿no? Digamos, como que va ocupando solamente el volumen que se excavó, como si yo pusiera este volumen en lugar de este de arena y, digamos, cuando yo largo, se desprende un látex que hace llenar, no hace llenar, lo que hace llenar es el agua que cae, pero para que no se infiltre en el proceso. Y después otros densímetros como nuclear, que ya es en función de
la velocidad de cómo imparten las ondas hacia abajo, entonces en función de esa velocidad nos va a dar la densidad propia de esa base, de ese camino, de ese lugar, digamos. Ahí estamos, a ver cómo venimos. Bueno, y ahora terminamos con lo que vimos antes, que esto yo creo que lo vimos un poquito, que es la forma de compactación. Decíamos que la vibratoria es la que produce rápida sucesión de impactos, por lo tanto las ondas se propagan a la profundidad. A ver, estos son para suelos granulares, estos suelos granulares son los que necesitamos dar impacto, es como cuando nosotros tenemos, no sé, nuestro tape con yerba y le pegamos abajo para que se vaya acomodando. Esto es lo que hace que no nos le estamos usando, damos golpes para que vayan abajo. Obviamente acá sería al revés, serían unas cuestiones, o sea, más, damos un carro de caramelos y le peguemos arriba para que se vaya acomodando. O sea, obviamente, decíamos bien granulares, bien separados, es decir, o sea, cero cohesión. El esfuerzo amasado produce esfuerzos en dos sentidos, vertical y horizontal. Decíamos que estos son el amasado que lo hace la propia, los que tienen la rueda de los compactadores que tienen protuberancia, o sea que tienen secciones menores. O sea, la presión se ejerce puntualmente, entonces esa presión puntual como que empieza a compactar de abajo hacia arriba y hacia los costados, como que vamos buscando, lo que hablamos la otra vez, o sea, si yo tengo un suelo que es cohesivo, o sea, que es como una masa, si le hago vibratorio es como si le pegara, no tiene sentido, no va a compactar, le tengo que meter los dedos, y eso es lo que hace el esfuerzo amasado. El esfuerzo estático produce baja carga circulante, tensión con predominante de carga vertical, o sea, este es el compactador común que va, digamos, siempre estemos hablando de espesores chicos, siempre, cuando hablamos de compactación de suelo, siempre hablamos de un promedio de 20 centímetros cada tongada, cada capa, según características propias del suelo, quizás tengamos que bajar eso si es muy complicado el tema del suelo, ¿no? Quizás tengamos que bajar hasta, en algunos casos, hasta 10 centímetros, y si no, en 30, quizás un suelo que lo tengamos medianamente y no necesitamos tanta exigencia, lo podemos practicar. Bueno, después lo que hablamos, la famosa chanchita que produce ondas de presión de abajo hacia arriba, relativas entre partículas, que es lo que vamos a ir dando. Esto sí es más bien el tachito que yo estoy sacudiendo para que venga de abajo hacia arriba el movimiento. O sea, son distintas formas de compactar. Lo que vamos a tener, casi siempre yo siempre acá, sí, a ver, es el pata de cara, que es el que nos va a dar con este tipo de suelo que vemos acá, que es el común que vemos, la toca común que vemos, que es un suelo arcilloso, es un suelo de limo arcilloso, es el que nos va a dar y nos va a amasar este tipo de suelo que lo vamos a tener que hacer. Esto sí, en capas de 20 a lo sumo. Después tenemos estos que son los estáticos o vibratorios, que eso puede ser estático vibratorio o rodillo, que ejerce presión y estos son los que compactan de arriba hacia abajo. Estos son los que sellan, los neumáticos que vimos el otro día con Leonel. Y bueno, después tenemos la famosa esta chanchita que es la que va a compactar más de abajo hacia arriba, pero más que nada en lugares chicos inaccesibles para nosotros. A ver, vamos a ver si terminamos esto, porque si no, me voy a cortar un poquito, pero no. A ver, ventajas de la compactación es que aumenta la resistencia y la capacidad de carga del suelo. Eso es lo que tenemos. Esto está por saber. Reduce la compresibilidad y disminuye la aptitud para absorber el agua.
bien, o sea, porque estamos, a ver, ocupamos los vacíos, o sea, si ocupamos los vacíos no hay lugar donde entre agua, o sea, nosotros siempre cuando el famoso sellar o compactar de un día para el otro, cuando nos vamos de la obra, es que no podemos dejar las cosas abiertas, porque si no si entra agua. Entonces, esto es lo mismo, o sea, cuanto más apretado esté todo, en menos lugar, es simple. Reduce el asentamiento debido a la disminución de la relación de vacíos, como que antes, reduce el efecto de contracción, simple porque tenemos asegurado y garantizado el lugar ocupado y mejora las condiciones de esfuerzo de formación. A ver, ahora vamos a ver las desventajas. Desventajas. La compactación muy intensa produce un material muy susceptible al agrietamiento. Ojo, siempre hay que ir hasta el... A ver, si hoy llegué hasta el 120% de densidad, no, a ver, nada. A ver, exagerando, hacemos un vídeo de todo esto y se nos puede romper. O sea, tiene que tener deformaciones esto. O sea, entonces si nosotros tenemos una cuestión muy densa, es susceptible al agrietamiento. Aumenta el potencial de hinchamiento con la humedad y en suelos filos y el potencial de expansión con las heladas. O sea, cuando tenemos un suelo fino, un suelo propio, gaseoso, digamos que es lógico que tenga inestabilidad. A ver. Método cognitivo, preparación de la superficie, escarificado, que vimos la otra vez. Dosificación, estamos hablando de un suelo que vamos a mezclar con cal o con cemento, en este caso con cal, distribuimos. Ya vamos a ver videos de esto y todo, pero como para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Incorporamos agua al distribuir, mezclado, con disco, con lo que fuere, este mezclado que sea parejo y en toda la superficie tiene que estar. Por eso tiene que ser una buena dosificación, que tengamos que saber dónde está, no es, no sé, tiene que estar bien dosificado, pero no bien dosificado solamente en la cantidad que decimos que vamos a poner, sino dónde la vamos a poner. Ese es el fundamental. Después de mezclar, perfilamos y ahí compactamos. Esto lo vamos a hacer sucesivamente, luego sellamos y luego curamos. Esto es al final. Es más o menos lo que habíamos visto antes para hacer los terraplenes, que se los explicó Leo. Pero acá en un suelo donde tenemos en el medio el mezclado de otro producto, pero siempre fíjense que tenemos. A ver, descalificamos, mezclamos todo. Teóricamente es una base con suelo granulométricamente apto. Acá le agregamos, hacemos una incorporación de un otro elemento, hacemos una estabilización físico y química, pero siempre terminamos con una estabilización mecánica, que es compactación y la puesta de un elemento lubricante. Bueno. Leo. Sí, Néstor. ¿Querés parar? Paramos. Paramos unos minutos, no por mí, porque queda poquito de esto. Pero yo no sé si hay alguien. ¿Cómo? Yo no sé si hay alguien, digo. Ah, sí, descansemos un rato porque se van a aburrir. Sí. Que así paramos, son y 27, y 40, y 40 volvemos, y 45. Dale, volvemos a ir 45 y terminamos esto y ya empezamos con que quedan, no sé cuántas terminas, pero no quedan muchas. Y que ahora vamos a ver un poquito de lo que es cómo medir la capacidad portante del suelo, de la base más que nada. Y a partir de eso ya arrancamos con
el pavimento de hormigón porque ya tenemos la base y ya tenemos nuestro punto de partida que va a ser